Cuando nos enteramos, después del partido ante San Lorenzo, que Paolo Guerrero no iba a seguir en Racing, podríamos decir que no sorprendió a casi nadie. Quizás sí tomamos como pauta la declaración del secretario deportivo del club, que días atrás había mencionado que Paolo Guerrero iba a seguir. Sí, por ahora va a seguir, dijo el Mago Capri en ESPN. Quizás tomándolo desde ese lugar, alguno podrá decir, pero ¿qué pasó? Si según el manager hace 3 días se quedaba y después del partido se fue. Bueno, yo voy a contar el por qué se fue Paolo Guerrero de Racing. Pero para contar el por qué se fue, que esa es una noticia de ahora, de los últimos días, hay que contar desde el inicio cómo nació la relación entre Paolo Guerrero y Fernando Gago. Es prácticamente inobjetable que Paolo Guerrero llegó a Racing con poco rodaje, con lesiones, con la chapa que le da su trayectoria, los goles que hizo, ser el máximo goleador de la historia de la selección peruana, pero no con los últimos años como principal carta de presentación. Es más, me atrevo a decir que por el único motivo que Paolo Guerrero llegó a Racing es porque estaba dentro de todo ese contexto. Con otro contexto, Paolo Guerrero no hubiera llegado a Racing. Porque había otros clubes, o hubiera habido otros clubes, que hubieran pagado más plata. Paolo Guerrero no hubiese llegado con la condición que llegó, teniendo un contrato bajo y accediendo a arribar a un club en el que el técnico no lo había pedido. Por todas esas cuestiones se dio la llegada de Paolo Guerrero y hay que analizarlo desde ahí. El técnico a Paolo Guerrero no lo pidió, no lo quería, pero no lo vetó. Si lo traen, tráiganlo. Mi titular es Romero, mi suplente es Reñero y vendrá a pelearla. Lo que se dijo inicialmente es que Gago había sido claro con Paolo Guerrero, que le había dicho que él no lo había pedido y que si jugaba era porque se le mancaban las dos prioridades. Así nació la relación entre Guerrero-Gago, entre Guerrero y Racing. ¿Qué fue lo que empezó a suceder? Paolo Guerrero empezó a sentir que no tenía las oportunidades que él merecía. Y empezó a sentir que Fernando Gago no es que no solo no lo quería de arranque, sino que ni siquiera le hablaba. Paolo Guerrero hubo un momento donde no tuvo diálogo con el entrenador de Racing. El único diálogo que tenía Paolo Guerrero era con los ayudantes de Fernando Gago. Empezó a ver que, a pesar de que corría desde atrás, hubiera, según su criterio, tenido o merecido más minutos adentro de la cancha. Se empezó a hablar de que después de un partido en el que Fernando Gago no había incluido ni siquiera un minuto en la Bombonera a Paolo Guerrero, habían tenido una discusión. Es más, algunos hasta deslizaron que Paolo Guerrero lo había invitado a pelearse. Eso no fue verdad. Paolo Guerrero no invitó a pelear a Gago, pero Paolo Guerrero en un momento se sintió bastardeado por Gago, porque no le hablaba, porque mandaba a los ayudantes. ¿Y qué hizo Paolo Guerrero? Decidió ir a hablar con el entrenador.
Lo que recibió de Gago cuando Paolo Guerrero le preguntó por qué no tenía minutos, aún sin estar Reñero al cierto por ciento, teniendo en cuenta que Maxi Romero no convierte goles. ¿Por qué yo no juego si el que juega o los que juegan no son mejores que yo? ¿Qué es lo que sucede? ¿Y por qué no me hablas? Esa fue, palabras más, palabras menos, la conversación que tuvo Paolo Guerrero con Fernando Gago. Ya caliente, Paolo Guerrero le pide hablar al técnico de Racing. El técnico de Racing le respondió que en su esquema Paolo Guerrero no tenía lugar, que a él le gusta Maximiliano Romero y que la cosa no iba a cambiar y que a corto plazo Paolo Guerrero no iba a tener ni más ni menos minutos. La realidad es esta. Paolo Guerrero, por supuesto, recibió lo que le dijo Fernando Gago y después del partido contra San Lorenzo, en el cual el delantero entró 20-25 minutos y nos dimos cuenta todos de que además de todo esto que vengo relatando, de que Gago no lo quería, de que Gago no le hablaba, de que siempre se supo que Paolo Guerrero llegaba a Racing sin la venia del entrenador, se percibió, creo que lo hemos notado todos o casi todos, que Paolo Guerrero estaba de la cabeza y futbolísticamente, se percibió el otro día contra San Lorenzo más que en cualquier otro partido, totalmente en caída. Es más, después de la reacción dije, me duele reconocerlo porque creo que Paolo Guerrero era una buena apuesta, siempre y cuando Racing traiga otro 9 y él pelee con Romero la 9 titular, porque me gustan los jugadores con chapa, porque me gustan los jugadores con una personalidad fuerte, porque si Racing pretende empezar a generar nuevos líderes, podría llegar a ser Paolo Guerrero. Más allá de todo eso, Paolo Guerrero el otro día demostró que no está a la altura. Por un montón de factores. Él seguramente va a esgrimir que no está a la altura porque no le dieron las oportunidades, porque el técnico no lo quería, porque el equipo juega mal, porque no le llevaban la pelota, porque el equipo prácticamente no generaba situaciones de gol. Todo eso es atendible. Son argumentos que podría, insisto, esgrimir Paolo Guerrero. Pero es tan cierto todo eso como que Paolo Guerrero el otro día y en los últimos partidos demostró estar bajoneado, insisto, psicológicamente y futbolísticamente. Un Paolo Guerrero que choca y pierde, que no puede aguantar la pelota, que está falto de confianza y que vio que el último tramo de su carrera lo iba a pasar más tiempo sentado en el banco de los suplentes que adentro de una cancha. ¿A dónde irá ahora Paolo Guerrero? No lo sé. No sé si Paolo Guerrero puede competir a un nivel alto. Cuando digo un nivel alto es un club que está jugando la Copa Libertadores. Quizás Paolo Guerrero prefiere, si se va a sentar en el banco de los suplentes, sentarse en un banco de suplentes en un equipo donde el técnico por lo menos lo considere mejor que Gago, o quizás en su país. Paolo Guerrero desde el primer momento supo que la tenía difícil y nunca cambió. Nunca cambió esa consideración de Gago. Es más, yo lo he dicho muchas veces, para mí Gago se ha comportado mal con Paolo Guerrero en algunas circunstancias. Por ejemplo, el clásico contra Independiente. Todos pensábamos que el titular debía ser el peruano. Gago no solo que no puso al peruano, puso a Romero, sino que además a Paolo Guerrero lo hizo entrar a los 25 minutos del segundo tiempo.
creo que tocó 3 pelotas en un segundo tiempo donde Racing no pateó al arco. Paolo Guerrero, después del partido, cuando le preguntaron cómo vivió el clásico, respondió que, y no te puedo contestar porque no lo jugué. Primera señal que mediáticamente demostraba, explícitamente, porque lo dijo el mismo futbolista, que muy contento con la decisión que había tomado el ex mediocampista de Boca, no estaba. Pero no contento con eso, Gago, tipo que jugó al fútbol, que estuvo en situaciones parecidas a la de Paolo Guerrero, estar lesionado, tener que correr desde atrás, que te juzguen por la cantidad de veces que no podías estar porque sufrías por la rodilla, por lo de Garro, por lo que fuera, situaciones parecidas. Gago, creo yo que no tuvo gestos de par para con Paolo Guerrero, porque en algunos momentos el entrenador tiene gestos de par, porque Gago hace 2 años, 3 que dejó de jugar a la pelota. Y el partido contra Independiente daba para que Paolo Guerrero juegue más tiempo. Pero otra de las reacciones miserables que, según mi visión, tuvo Gago para con Paolo fue en la cancha de Boca. Los tipos que vienen a la Argentina sin ser argentinos y que no llegan a un club que tengan ningún tipo de conexión, como se daba en este caso, Paolo Guerrero Racing no tenían ningún tipo de conexión. Porque si vos me decís Paolo Guerrero Boca, algo de conexión tenían. ¿Cuál era la conexión? Que se supo muchas veces que Boca quería contratar a Paolo Guerrero. Que Riquelme hablaba, lo vi yo, con Paolo Guerrero, o que tenía una relación de dale, vení, la típica, ¿cómo estás? Lo que hace un dirigente cuando quiere conquistar a un futbolista que económicamente está a otro nivel, pero que si lo motivás puede llegar a acceder a venir para la Argentina. Conexión entre Racing y Guerrero no había. Cuando un futbolista de estas características llega a la Argentina, lo que más quiere es estar en las veladas importantes. Un jugador como Guerrero viene a la Argentina para jugar el Racing Independiente, pero viene también para jugar en la cancha de Boca. Y Gago no lo puso un minuto, lo dejó en el banco. El único partido que Paolo Guerrero no entró un minuto fue contra Boca en la Bombonera. Esto no es casual. Y algunos dirán, pará, Zaro, pero ¿qué tiene? Quizás nada. Racing perdía 2-0 a los 5 minutos de partido y después Racing estaba 2-1 y Paolo Guerrero no entró. No es que había que forzarlo lo de Paolo Guerrero. Son tipos que tienen jerarquía y si los tenés en el banco, no los podés dejar afuera aunque sea 20, 25 minutos de un partido en la Bombonera que arrancaste perdiendo 2-0 de los 10 minutos y que Racing después del 2-1 amagó como para ver si podía empatarlo. Después de no entrar ese día, después de ver que el técnico claramente, además de lo futbolístico, ya tenía algo como para decir, mira Guerrero, te la voy a hacer lo más difícil que puedas. Porque ese fue el mensaje de Gago. La relación empezó a estar cada vez peor. Y Paolo Guerrero el otro día, después de, creo yo, su peor partido en Racing, donde se escucharon murmullos, donde la gente se fastidió, donde se sintió en el cilindro, y seguramente los que lo miraron por la tele también, los que miran siempre a Racing, no uno que ve un partido solo, que la cosa se había acabado. Que ya la relación entre Racing y Paolo Guerrero no iba más, porque inicialmente la relación entre Gago y Paolo Guerrero nunca fluyó y se fue muriendo. A tal punto que Gago no le hablaba. Paolo Guerrero, viendo que esto estaba sucediendo, el otro día terminó el partido y teniendo en cuenta que ya no respondía, que la gente ya no lo miraba como el auspicioso jugador que supo ser estrella en el fútbol europeo, goleador de Perú, que capaz en Racing se ilumina y
Ya cuando lo empezás a ver a Paolo Guerrero y no lo diferenciás tanto de Romero, es una preocupación. Y todas las cuentas le daban a Paolo Guerrero para agarrar el bolso e irse. No hubo pelea, no hubo insultos. Sí hay una calentura de Paolo Guerrero para con Gago por la forma de manejarse del entrenador. Eso es indiscutible, que Paolo Guerrero lo siente. Después es opinión de cada uno. Yo siento que Gago en algunas cosas lo forreó. Alguno de ustedes dirá, para Gago hace lo que quiere, es el entrenador. Tampoco es que Paolo Guerrero brilló cuando jugó. No, Paolo Guerrero, que seguramente él tendrá la explicación de que tales minutos lo jugó con el partido en diferentes características. Paolo Guerrero jugó 22 partidos en Racing y hizo 3 goles. Y el promedio de minutos, que a veces es medio turro el promedio de minutos, le da 40 minutos por partido. Sepan que esto es un promedio. Hay partidos que no lo jugó, hay partidos que jugó más, pero 40 minutos le da Paolo Guerrero. Y jugó 22 partidos de 27 que pudo haber jugado, porque van 30 del campeonato, Copa, etc. Pero él empezó en la fecha 3/4, o sea que 22 de 27, 26, no es tan poco. Después hay que ver las circunstancias de esos minutos, la relación, el ver hasta qué punto te pone, porque bueno, a ver, te voy a poner, el ver si te pone porque no tiene otra. Pero no es que ha jugado nada Paolo Guerrero. Quizás lo borro para el futbolista, esos 40 minutos de promedio, esos 22 partidos, todo le sabe a poco y de ahí parte la definición y la decisión de no seguir en Racing. No hay más que eso, gente. No hay más que eso, no hay piña, no hay bronca, no hay puteada, no. Paolo Guerrero se va enojado con Gago porque no le gustó su manera de ser, sobre todo que no le dirigiese la palabra, y Gago en un punto sabe que por la característica que tiene Guerrero, la personalidad que tiene Paolo Guerrero, mucho no se lo iba a bancar todo lo que iba pasando. Ya maduraba el knockout, vos te das cuenta cuando algo ya no fluye y se está amasando una despedida. Así terminan las cosas entre Paolo Guerrero y Racing y Gago. No generó tanto revuelo en el mundo Racing que se vaya. Quizás sí lo que se habló es justo se va ahora porque Racing no tiene 9 para el próximo partido. ¿Cómo va a ser Racing? Porque está lesionado Reniero, Romero, justo ahora se va Paolo Guerrero. ¿Por qué no aguantó una semana más? Pero es solamente una cuestión de un partido lo que podría generar discusión. Después es inobjetable que Paolo Guerrero no está respondiendo y no respondió por un montón de situaciones que fui detallando. Y por último, se va a San Lorenzo Galván. Esto lo voy a hacer muy breve porque es algo que he comentado muchas veces en los videos. Jonathan Galván llegó a Racing, Racing lo compró de Huracán. No tuvo un arranque malo Galván. Después, al volver Sigali, porque Galván había jugado varios partidos porque no estaba Sigali, al volver Sigali, Galván se sentó nuevamente en el banco de los suplentes y pasó algo que lo recordamos todos, que es que en la final contra River, o en el partido que podía darle el título a Racing, Galván se tomó la atribución de patear un penal cuando nunca había pateado un penal con la camiseta de Racing, cuando muchos hinchas de Racing ni siquiera nos acordábamos que Galván estaba en la cancha. Y desde ahí la relación entre Racing y Galván, la gente y Galván, fue imposible. Es imposible. Genera un nivel de estrés postraumático, que lo digo cada vez que puedo, lo que me pasa y lo que nos pasa a muchos cuando vemos a Galván. Galván no ha jugado bien encima, porque después de eso que le pasó, era sabido que le iba a costar. Yo fui de los que dije en el verano, hay que sacarse de encima a Galván, lo que le pasó es imposible de superar, menos que menos en un jugador que va a ser suplente. Y Galván se va a San Lorenzo. ¿Qué digo con respecto a si está bien o está mal desde el punto de vista
del hincha de San Lorenzo. La verdad es que yo no sé si Galván es malo, es malísimo, no sirve. Para jugar como jugaba el Racing de Gago, que muchas veces aspiraba a apretar adelante, que dejaba espacios, que tenés que estar preparado para jugar con la pelota y para ocupar una zona casi que en mitad de cancha. Y la verdad que a Galván no le dio. Y no le da. En el esquema de San Lorenzo, con 3 defensores, más metidito atrás, donde va a estar más resguardado, capaz rinde. Porque los jugadores son de acuerdo a los contextos, de acuerdo a los técnicos, de acuerdo a lo que te pide el entrenador, lo que te pide el equipo. Yo no podría decir que Galván es un espanto. Yo lo que sí puedo decir es que Galván en Racing no podía jugar más. Y que lo mejor era que se vaya. Decir que va a fracasar en San Lorenzo, que no sirve, que lo que le pasó con el penal lo trasladará para todo lo que viene en su carrera. Y no lo sé. No lo sé cómo está la cabeza de este pibe. Capaz no, pero va a poder trabajar un poco más tranquilo sin tener la mirada de todos todo el tiempo, como el tipo que hizo infeliz a Racing. Deportivamente hablando es así. Pues si Galván metía el penal, Racing era campeón, y Galván, porque el fútbol y la vida es así, pasaba a la historia. Hoy ya no podía haber conexión y está bien que Galván se vaya. Les mando un abrazo, gracias a todos, nos encontramos en cualquier momento, en un ratito se viene reacción de Independiente que visita a Gimnasia en el Bosque. Chau, gente.